Empieza. Profesor, buenas noches. Eh, Voy a compartir pantalla para presentar a mis compañeros. Como puede observar, ahí está el título, que es Modalidad Virtual en los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú entre los años 2020 y 2023. Ahí están los integrantes y voy a, voy a explicar el tema. Nos pide analizar, ver el problema cuál es. Bueno, en nuestro caso hemos analizado el impacto que generó la implementación, ¿no?, entre la modalidad virtual para los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú durante el 2020 y 2023. La raíz fundamental fue por la pandemia, ¿no?, por COVID-19. Esta situación obligó que todas las situaciones educativas del país eh, se suspendieran y no puedan enseñar de manera presencial, ¿no? El problema surge a partir de múltiples cambios que afectaron el aprendizaje. Eh, Depende a dispositivos digitales, necesidad de conectividad estable, dificultades de adaptación y nuevas plataformas virtuales, ¿no? Como la pregunta fundamental del problema tenemos, ¿de qué manera ha influido la modalidad virtual en la educación superior peruana, específicamente en los estudiantes de la UTP? Este problema involucra factores que afectan directamente el desempeño académico, tales como el tiempo disponible para estudiar, el acceso de equipos, situación laboral durante la pandemia, nivel de estrés, comprensión de contenidos y calidad de interacción. Eh, para muchos, estudiar virtual es una distracción, ¿no? Por tales motivos, tanto como la economía y el tiempo para que estudien, ¿no? Lo cual esto genera una desigualdad debido a las distintas realidades económicas de los estudiantes, lo cual hace, ¿no?, evidente un reto para las universidades, ¿no? En esos años, eh, ha sido un problema, ¿no? Es un problema porque para muchos era dificultoso para que puedan estudiar virtual, ¿no? Porque estaban acostumbrados estudiar presencial y les hizo dificultoso estudiar virtual. Por ello, nuestro objetivo general de investigación es evaluar el impacto de estas condiciones virtuales sobre la experiencia académica del alumno, mientras que los objetivos específicos son basados en identificar los desafíos y proponer mejoras para la educación virtual en la UTP. No doy pase a mi compañero. Eh, ¿Cómo resolvimos, no? Para analizar el impacto de la modalidad virtual, los autores aplicaron un método cuantitativo y cualitativo, el cual es sustentado, ¿no? Con la estadística. La población estudiada estuvo compuesta por estudiantes de la UTP, de los cuales se tomó una muestra mediante una encuesta no probabilística. La investigación empleó variables cuantitativas y cualitativas como edad, género, ciclo académico, horas disponibles para estudiar y acceso
de equipos tecnológicos. También la estabilidad de conexión a Internet, nivel de estrés, comprensión académica, entre otras. Dichas estas variables fueron representadas mediante tablas, porcentajes y gráficos estadísticos que permitieron observar la tendencia de los resultados. Entre los principales resultados encontramos un grado de porcentajes, ¿no? Como puedo mencionar, la edad de promedio, que es 21 años, 21,5 años exacto, lo que indica una población joven en un proceso formativo virtual. Eh, el 55% de la muestra corresponde a los estudiantes hombres frente a 45% de mujeres, lo cual el 47% cursaban en el cuarto siglo, demostrando una concentración en los primeros años de la formación profesional, ¿no? El 86% de los estudiantes cuentan con un máximo de 6 horas al día para estudiar, con una media de 4 horas, lo que evidencia una disponibilidad limitada de tiempo, lo cual el 49% afirmó que contar con un espacio de dispositivos influyen bastante en un rendimiento académico, lo que confirma el valor de los recursos tecnológicos dentro de la educación virtual. Eh, por último, tenemos el 36% que nos indica que no trabajó durante la pandemia, mientras que el 25% perdió su empleo y el 4% recibió menor paga, así evidenciando una situación económica afectada que podría influir en un desempleo académico, ¿no? Concluyendo con esto, los resultados fueron interpretados, ¿no? En función del perfil del estudiante, sus condiciones, su conectividad, acceso a recursos tecnológicos y la situación emocional y laboral que esto influye bastante. En esto permitió observar el impacto educativo desde una perspectiva social y estadística, mostrando que la virtualidad ofreció oportunidades de flexibilidad, pero también limitaciones debido a desigualdad tecnológicas y socioeconómicas. Le doy paso a mi compañero. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Bueno, en conclusión, nuestro proyecto nos permitió más que todo conocer cómo la modalidad virtual ha afectado a estudiantes de la UTP entre más o menos el 2020 hasta el 2023. Eh, Primero vimos que la mayoría de los encuestados son jóvenes con una edad promedio cercana a los 21 años y casi la mitad está en cuarto siglo. Eso significa que muchos en esta etapa de vida universitaria están adaptándose recién y están formando su estudio virtual. También encontramos que hay una ligera mayoría de hombres frente a mujeres y en promedio los estudiantes pueden dedicar alrededor de 4 horas diarias al estudio. Sin embargo, ese tiempo varía bastante de persona a persona, lo que nos muestra que no todos tienen las mismas posibilidades para organizar sus estudios en modalidad virtual. Otro punto también importante es la infraestructura, casi la mitad, en casi la mitad de los estudiantes que se considera que tienen un buen espacio, como una computadora o internet, que influye bastante en su aprendizaje. Esto nos demuestra que la calidad de la educación virtual no depende solo de la universidad o del docente, sino también de las condiciones de cada estudiante que tiene en su casa, ¿no? En algunos casos, estas diferencias pueden generar brechas entre quienes cuentan con mejores recursos y quienes tienen limitaciones. En el ámbito laboral, vimos que un grupo de estudiantes no trabajó durante la pandemia, mientras que otros sí. Trabajaron, perdieron su empleo, tuvieron cambios en sus ingresos. Esto indica también que la experiencia de la virtualidad fue muy a distancia según la situación económica y familiar de cada uno. En general, podemos decir que la modalidad virtual en la Universidad Tecnológica del Perú permitió continuar con las clases en plena crisis sanitaria, pero también puso en evidencia problemas como el acceso a la desigualdad, a la tecnología, la presión del tiempo y el aumento de estrés académico. Nuestro estudio cumple con el objetivo de descubrir este impacto y ofrece información que la universidad
puede usar para mejorar la forma en que se desarrolla la educación virtual. Eh, bueno, finalmente recomendamos que la universidad continúe realizando estudios similares en el futuro, influyendo más en carreras, más siglos y distintas sedes, ¿no? De esta forma se podrá decir cómo se evoluciona la educación virtual híbrida y tomar decisiones basadas en datos reales. En resumen, la modalidad virtual no debe verse solo como una solución temporal, sino como una oportunidad para modernizar la educación, siempre pensando en las necesidades de los demás y realizando constantes estudios para que puedan ver el avance. Y con eso concluiríamos nuestro trabajo final. Muchas gracias.